18, estamos viviendo momentos críticos para nuestra democracia y lo que se necesita es mucha reflexión. Estamos con el doctor Luciano López precisamente para reflexionar desde el punto de vista constitucional sobre esta situación. Doctor López, Mauricio tenía una inquietud inicial. ¿Quién valora o cómo es que se valora esta incapacidad a la que apelan los congresistas para vacar al presidente Vizcarra? En mi opinión, habrían dos entes que podrían valorar esta situación, pero de manera secuencial. Me explico. El que tiene la competencia, en primer lugar, para poder declarar qué cosa es inmoral o no, por la cláusula abierta que tiene la Constitución, para mí es un muy mal diseño que tiene esta carta política de dejar una causal tan relevante de una manera tan abierta y por tanto imprecisa, pero el que tiene esa competencia en primer lugar es el Parlamento. ¿Y por qué digo en primer lugar? Porque si es que lograsen declarar una vacancia, este es un hecho que a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de la disolución del Parlamento, allí el tribunal ha ratificado un criterio constante que sostiene, en el que dice no existen zonas exentas del control constitucional. En castellano, lo que dice el tribunal es que la justicia constitucional puede revisar actos que tienen carácter político. Esa es la traducción. Entonces, eso significaría que lo que decide el Parlamento en un segundo nivel, y siempre y cuando se promueva una acción correspondiente, podría ser un amparo de parte del presidente, podría ser también de parte del Ejecutivo en una decisión colegiada adoptada por el Consejo de Ministros, de plantear un conflicto de competencia, tan igual como planteó el Parlamento en su momento respecto a la disolución del Parlamento contra el Ejecutivo. Ahora sería del Ejecutivo hacia el Parlamento, bajo el mismo mecanismo de raciocinio, que el ejercicio de la competencia del Poder Legislativo estaría ejerciéndose de tal manera que afecta a su vez el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo. Doctor Luciano López, en el transcurso de los últimos quinquenios bajo distintos presidentes, hemos visto que en el Parlamento se conformaban comisiones con propósitos específicos, la comisión Lavajato, por decir, ¿no? Si realmente el actual Poder Legislativo fiscaliza como mandan sus funciones, ¿no estaría en potestad también de formar una comisión investigadora puntualmente para los actos que despiertan dudas del presidente de la República? No solo me refiero al audio de Richard Cisneros, me refiero a una comisión que vea los amigos de Lawn Tennis, qué ha hecho el hermano, si benefició o no a empresas, ¿no?, que antes estaban en quiebra y ahora, oh sorpresa, están muy beneficiadas. Si hay un verdadero afán de fiscalizar, de investigar, ¿no tiene el Parlamento esta facultad de hacerlo con serenidad, con profundidad? No solamente por Richard Cisneros, que lamento que nos centremos solamente en un personaje cuando han aparecido indicios que ameritan, ¿no?, una explicación serena, sensata, de parte del Ejecutivo y del presidente. Y que esa comisión, que tengo entendido, usted lo corroborará, tiene la posibilidad de conformarse, esté integrada por congresistas que no tengan investigaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos. Yo tengo en mi memoria a varios dignos congresistas que no tienen ninguna investigación en curso. ¿No sería mucha más válida de alguna manera esa causa de luchar contra la corrupción desde su punto de vista? Bueno, sí, y yo lo que pienso es que hay que diferenciar en este tema, ¿no? Es decir, una cosa es la institución presidencial y otra cosa son hechos serios que deben investigarse. El canal natural que está diseñado por la Constitución para que pueda dilucidarse una investigación que pueda tener incluso ribetes penales es el Ministerio Público. Y lo que no significa, porque la Constitución también lo permite, de que el Parlamento pueda ejercer su función de control político a través de las investigaciones
parlamentarias. Entonces eso respondería afirmativamente a tu pregunta. El gran problema, Mauricio, que hay, y creo que no hay que perderlo de vista, es que en este quinquenio la Constitución del 93 ha mostrado una serie de instituciones, sobre todo en la parte de la estructura del Estado, todo el título cuarto, en la que tiene problemas de diseño bastante severos, y uno de esos es justamente este problema de la incapacidad moral. Miren, yo se los voy a decir muy rápidamente. Cuando cayó el Fujimorato en el año 2000, el gobierno de transición de Valentín Paniagua convocó a 28 juristas que denominó Comisión de Estudio de Base para la Reforma Constitucional. Esta comisión emitió un informe en la cual decía todos los temas que debían modificarse o que proponían que se modifiquen de la Constitución del 93. Uno de ellos era este tema de la incapacidad moral. ¿Por qué? Porque es un cajón desastre. Allí entra cualquier cosa y se reduce a la fuerza de los votos, cosa que es una fórmula por demás arbitraria. Sin embargo, todos los gobiernos que vinieron después de la caída del Fujimorato, pese a que todos los partidos que llegaron a la segunda vuelta hablaron de reforma constitucional, excepto lo de la segunda vuelta para el quinquenio que ahora vamos a terminar, pero todos, Toledo, Humala, García, esos tres hablaron de reforma constitucional, pero cuando llegaron al poder lo dejaron de lado, siempre por el tema de decir que es la constitución del crecimiento económico. No sé, la pandemia ha venido a desnudar que eso no es tan cierto que digamos. Pero lo cierto es, yendo concretamente al tema, es que se volvió a tocar este asunto de la incapacidad moral en el informe de la Comisión Tuesta. En la Comisión de Alto Nivel también se dijo, esta cláusula es una cláusula perniciosa. ¿Por qué? Porque es abierta. Si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a llegar a la conclusión de que entonces tenemos un mal instrumento en la Constitución del 93 porque es totalmente vago e impreciso y que entonces se presta para cualquier tipo de arbitrariedad. Porque definitivamente hay que separar los hechos. Los hechos a mí sí me parecen que son hechos graves, que merecen una exhaustiva y profunda investigación, o bien en sede parlamentaria o en el canal que corresponde y que es natural, que es el Ministerio Público. Pero de allí a usar una fórmula tan perniciosa y tan arbitraria como es la incapacidad moral, que en los antecedentes de esta Constitución, los tres antecedentes, Fujimori y los dos de PPK, independientemente de la distinción de los hechos, que no son iguales, sin embargo, su común denominador es que siempre se ha entendido incapacidad moral igual inconducta grave del presidente. Pero respondiendo a la pregunta de Mauricio, eso lo tiene que declarar el Parlamento y luego hacer un control ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Constitucional, lo cual pues es una cosa en la que nos coloca en una total inestabilidad, más aún en la coyuntura que actualmente nos estamos, ¿no? Y la intención del Congreso parece estar clara, ¿no? A las 10:30 se ha citado a Junta de Portavoces, en pocos minutos entonces empezará, y la sesión del Pleno se realizará a las 11 de la mañana. Ahora, doctor, la situación del presidente Vizcarra es mucho más vulnerable porque él no tiene una bancada que pueda articular algún tipo de defensa a su favor. Entonces, en ese sentido, pues en el campo del legislativo no podría hacer mucho salvo, no sé, algún tipo de negociación con algunos líderes. Sin embargo, yo quería seguir planteando este escenario en que el presidente no acepta esta vacancia. A ver, porque habíamos planteado esa situación en que él podría presentar algún tipo de acción frente al Tribunal Constitucional en una eventual vacancia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería en el tiempo en que resuelve el Tribunal Constitucional? ¿Habría un vacío de poder? En mi opinión, no. ¿Por qué? A ver, lo que sucede es que el procedimiento que establece el reglamento del Congreso, concretamente el artículo 89A, dice en sencillo traducción, dice lo siguiente, hoy van a votar ellos la admisión. Para la admisión requieren 52 votos. Supongamos que los tienen, da la impresión que tienen esa intención, la admiten. Según el reglamento del Congreso, tiene que convocar a la sesión para debate por no menos de una diferencia de 3 días como mínimo, lo que significaría que la audiencia sería para el próximo jueves, salvo que tengan 104 votos que decidan que por la gravedad se debata hoy mismo, el presidente vaya a hacer su defensa personalmente o con abogado. Eso sería una cosa monstruosa.
pero en el papel, en la teoría, es lo que dice el reglamento. Lo más lógico, y espero que ojalá algo de lógica tenga el Parlamento, es que si toman esa gravísima decisión, entonces la sesión se convoque para el día jueves. Supongamos que van, se hace el debate y votan y tienen los 87 votos. Si tienen los 87 votos, el procedimiento, Mabel, Mauricio, es el siguiente. Según el reglamento del Congreso, se dicta la resolución legislativa, es el papelito donde dice hemos aprobado la vacancia, eso se manda al peruano y simultáneamente se tiene que mandar al presidente vacado y al presidente del Consejo de Ministros. Dice textualmente el reglamento que la resolución que declara la vacancia rige, o sea, surte efectos, desde que se comunica al vacado o al premier o se efectúa la publicación, lo que ocurra primero. Eso es lo que dice el reglamento. Entonces, por eso es que lo que yo sostengo es que si eso se consumara, estoy aislándolo un tanto de lo que a todos nos pueda causar escozor. Si eso ocurre, objetivamente hablando, el presidente ya no es presidente, pues. Entonces, cualquier acción judicial que logre, para terminar la idea, cualquier acción judicial que, por ejemplo, una medida cautelar que dicte el Poder Judicial en un amparo, o una medida cautelar que dicte el Tribunal Constitucional en un proceso competencial, lo que tendría sería efectos retroactivos. Es decir, repondría... Doctor, perdóneme, lo voy a tener que interrumpir. Disculpe, usted sabe que son días especiales donde la noticia no se detiene y tenemos que darle paso. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, estamos agradeciéndoles mucho su compañía, que estén con nosotros, siguiendo minuto a minuto los momentos difíciles que vivimos todos y cada uno de los peruanos. Quisiéramos retomar, ¿no?, el diálogo en torno a la crisis sanitaria, a la reactivación económica, a cómo generar empleos. La crisis del desempleo es severa. Sin embargo, estamos entrampados en una discusión sobre si va a proceder la vacancia o no va a proceder la vacancia. El doctor Luciano López nos explica desde el punto estrictamente jurídico, cómo están hechas las reglas de juego en nuestro país, que el Congreso de la República, el Poder Legislativo, para ponerlo bien fácil, tiene la sartén por el mango. Si ellos quieren vacar, con 87 votos lo hacen. ¿Tiene prevista esta figura que se escuchen argumentos que si el audio que estamos escuchando amerita vacancia o no? En la forma sí, pero en el fondo lo que define la vacancia es el número de votos. Con lo cual, nos explica él literalmente, este recurso que tiene la Constitución para otorgarle al Congreso la potestad de vacar a un presidente, lo ha dicho él, que es un especialista, es como un cajón desastre. ¿Qué se puede hacer a nivel político, más allá de lo jurídico, para retomar el espíritu del Congreso, que es fiscalizar e investigar seriamente al presidente sin interrumpir un proceso que está en curso? Ya se convocó a elecciones el 11 de abril, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, no hay que olvidarlo. Cada día se están muriendo 145 peruanos, ¿no? Estamos en una crisis económica. Lo que la ministra explicó ya no importa. Ahora, lamentablemente, y lo digo, ¿no?, con profunda tristeza, es lamentable que el debate se centre en que si lo vaca o no. Me parece, Mabel, que el tema es que se le investigue, por supuesto. ¿Cómo no se le va a investigar? Que se le investigue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y lo que acaba de corroborar el doctor Luciano López es que sí tiene el Congreso la potestad de conformar una comisión de congresistas que, por ejemplo, no tengan ningún proceso abierto. ¿Por qué? Porque el presidente no podría descalificarlos y decirles, claro, como a ti se te va a levantar la inmunidad por enriquecimiento ilícito, ahora quieres distraer la atención. Y que la investigación sea seria, y eso también consolida y beneficia nuestra democracia. El doctor Luciano López creo que además también tendría que saber si finalmente la ciudadanía, ¿no?, puede ejercer algún tipo de presión sobre las instituciones. Yo quiero recordar que un 31 de diciembre, por ejemplo, una institución como la Fiscalía removió a 2 fiscales de su cargo.
en plenitud de sus facultades, porque así lo mandaba su reglamento interno, no había nada de ilegal, lo removió con la debida argumentación. Pero la presión de la ciudadanía hizo que esto se enmiende y se revierta, salvo que usted discrepe conmigo en este capítulo reciente de la historia de nuestro país, y ahí quería llegar. ¿La ciudadanía ejerce alguna presión sobre el legislativo, como lo hemos vivido últimamente con una decisión de la Fiscalía que a raíz de una manifestación pública se hizo la enmienda del caso? A mí me parece que política y jurídicamente, políticamente, como el ejemplo que has puesto, la movilización de la gente haciendo presión sobre el Parlamento es una estrategia de carácter político, válida, legítima de la población que ejerce su derecho a protestar y a libremente expresarse. Son garantías que reconoce la Constitución. Pero me parece también de carácter jurídico. Voy a poner un ejemplo muy rapidito. Gustavo Petro era un alcalde de Bogotá hace muchos años, y a él, elegido por voto popular, lo quitaron del cargo, lo defenestraron del cargo. El caso de Gustavo Petro, si después de varios años, la Corte Interamericana lo acaba de resolver ahorita, en julio. ¿Qué tiene que ver ese caso con lo que estamos hablando? Ojo lo que voy a decir. En ese fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando a una persona, a un ciudadano latinoamericano, en este caso de aquí el Perú, como el señor Vizcarra, se le afecte en su cargo, que es por elección popular, porque recuerden que él ha participado en una plancha presidencial, si no, no hubiese sido pues presidente sustituto. Entonces, en el caso de él naturalmente tiene legitimidad de poder tomar algún tipo de acción. Pero ojo, la Corte Interamericana ha dicho que en ese caso está el otro lado de la moneda. ¿Cuál? Que dice que cuando se defenestra a un funcionario público por una decisión que no es judicial, se afecta el derecho de la ciudadanía a elegirlo, porque el derecho es a elegir y a ser elegido. En este caso, el derecho de él sería ser elegido, pero el derecho de la colectividad en general sería a elegir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciudadanía tiene entonces derecho también a plantear un amparo para defender la institución presidencial, defendiendo el derecho a elegir, porque eligieron al señor Vizcarra para que conforme una plancha presidencial y por eso sea un presidente sustituto, que es lo que sucedió con él, porque él accedió al cargo por el artículo 115 de la Constitución, en línea de sucesión. Así que el antecedente de Gustavo Petro está allí, es una sentencia muy reciente de julio, en plena pandemia. La Corte Interamericana publicó el fallo, y esa es la otra cara de la moneda que daría respuesta a tu pregunta, Mauricio, porque habría un canal político legítimo de la ciudadanía de movilizarse, pero también una movilización de carácter judicial, porque podrían plantearse amparos para defender la institución presidencial y que entonces sea la hora de los jueces, porque entonces son los jueces los que podrían ponerle coto a este asunto. Doctor, penosamente también es este señor Richard Cisneros quien está marcando la agenda esta mañana, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Él se está dirigiendo al Congreso de la República para entregar unos audios que supuestamente dejarían al descubierto al presidente del Congreso y al congresista Edgar Alarcón, ¿no?, de haber realizado estas grabaciones. Se está dirigiendo a la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si quisiera él hacer una denuncia seria, ¿esa es la vía? Bueno, entiendo que él lo que estaría haciendo es una denuncia constitucional, porque se trata de actos de función de las dos personas que están denunciando, y puede cualquier persona presentar una denuncia constitucional. Pero en realidad, de manera paralela, lo lógico es que se presente ante la Fiscalía. Y si, como él da la impresión, porque quiere hacer un show mediático, quiere ir al Congreso y a eso se está dedicando, vamos que también la Fiscalía un poco, perdónenme la expresión, se ponga un tanto las pilas, ¿no? La Fiscalía actúa de oficio. Claro, la Fiscalía que actúe de oficio. Yo no sé qué espera el fiscal que está a cargo de esta investigación para inmediatamente citarlo al señor y decirle, ¿usted está viendo? Tráigame usted este material acá. Y lo cito inmediatamente usted a declarar. Las autoridades también tienen que hacer su trabajo, ¿no? O sea, estos son unos hechos, al menos la posición, y que creo que ustedes comparten, y la mayoría de la ciudadanía, es que los hechos que revelan los audios son hechos graves que revisten y ameritan una exhaustiva y profunda investigación, y el canal
natural donde debe desarrollarse eso es en el Ministerio Público. Y en el Parlamento, quizás a nivel, como lo planteaba Mauricio, a nivel de las facultades de las investigaciones parlamentarias. Pero no se puede... ¿Qué es lo que procede a continuación? Entrega estos audios a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ¿qué sigue? Doctor López. ¿Cómo estás? La subcomisión, una vez que recibe una denuncia, tiene que programar para que luego pueda ser visto por el pleno de la subcomisión y decidir si se admite a trámite o no. Entonces pasa pues a una recatafila de denuncias y que debido a su importancia la comisión o el presidente de la comisión pueda decidir ponerlo como prioridad. Pero como decía hace un momento, ¿no? Ese es el trámite del Parlamento, que no necesariamente puede ser rápido, porque eso está, como decía Mauricio, la sartén por el mango en esos casos los tiene el Parlamento, pero por eso es que lo que yo decía es, llamo un tanto a la proactividad de la Fiscalía, porque aquí la Fiscalía puede actuar de oficio. Si hay una investigación ya abierta en la que está participando este señor, pues entonces la Fiscalía que lo cite inmediatamente y le diga, oiga, tráigame ese material que usted le ha entregado al Parlamento, porque el que tiene que investigar las cuestiones de carácter penal soy yo. Entonces, porque todos estos funcionarios de la alta jerarquía estatal, como por ejemplo los congresistas de la República, otra vez, ellos tendrán esa inmunidad funcional que se llama antejuicio, que es lo que este señor está haciendo con la denuncia constitucional, pero no están cubiertos por las llamadas diligencias preliminares, que en español significa la pesquisa inicial de investigación. Entonces, en el caso de cuando se comprometen a congresistas, la investigación la lleva a cabo la Fiscalía de la Nación. Así que el fiscal que investiga a este señor Richard Cisneros, ¿no? O puede citarlo inmediatamente para que entregue la información, y de la interrogatorio y de la revisión que pueda hacer el fiscal, él puede remitir entonces un informe a toda la Fiscalía de la Nación para que prosiga con las diligencias contra los congresistas si es que encuentra sospecha inicial de comisión de delitos. Pero tiene que haber una proactividad de la Fiscalía, ¿no? Yo invoco a través de RPP a que la Fiscalía también haga su rol, porque aquí lo que se necesita es que todas las instituciones que tienen roles constitucionales importantes, como es el caso del Ministerio Público, en hechos que sin duda tienen que ser esclarecidos, tienen que ser investigados con profundidad y rigor, y ese espacio es el Ministerio Público. Entonces hay que ser también un poco más proactivos, ¿no? En ese sentido, ahora que cita a la Fiscalía, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ya pidió al Congreso, ¿no?, el levantamiento de la inmunidad del congresista Alarcón por varios delitos: enriquecimiento ilícito, falsificación de firmas, desbalance patrimonial. ¿Tiene el Congreso la posibilidad de hacer eso de manera sumaria, como hace otros trámites ante los ojos de la ciudadanía, o tiene también la potestad de encarpetarlo y no revisarlo nunca? Bueno, nos lo han demostrado con el Congreso disuelto, ¿no? Había un señor Segura, que hacía honor a su apellido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y teníamos a la congresista Luciana León, que estaba en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Entonces, el Parlamento cuando quiere hace las cosas rápido, y cuando quieren y cuando no quiere simplemente no las hace. Kenji Fujimori, por ejemplo, fue sometido a un antejuicio político en 72 días. O sea, cuando quieren hacer las cosas rápido las hacen, ¿no?